Quiero invitarles para que me acompañen. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 2, del 20 al 22. Vamos a repasar nuestra lectura bíblica. Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En él vosotros también sois edificados juntos para la morada de Dios en el Espíritu. Y primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 15. Te escribo esto con la esperanza de ir pronto a verte. Y si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, vivo, columna y baluarte de la verdad. Pablo le escribe estas palabras ¿a quién? ¿A quién le escribe Pablo estas palabras? A Timoteo. ¿Y qué le dice? Te escribo esto con la esperanza de ir pronto a verte. Y si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo, quiero que te conduzcas como una ¿qué? Como una columna, que seas un baluarte de la verdad. ¿Cuántos de ustedes tienen el programa que les dieron cuando se registraron? ¿Cómo se titula? ¿El firme fundamento de qué? De nuestra fe. Para nosotros saber cuál es el firme fundamento de nuestra fe, tenemos que conocer cuál es esa fe. Y tenemos que conocer cuál es el fundamento de esa fe y por qué es un fundamento firme. Jesús dijo que al acercarse el tiempo del fin, ¿qué se iban a levantar? Falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. ¿Cómo podemos nosotros discernir? Porque Cristo dijo que iban a haber falsos profetas, falsos maestros. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué podemos inferir de la declaración de Jesús en Mateo 24? Si Jesús dice que van a haber falsos maestros, es porque también van a haber maestros verdaderos. ¿Y cómo podemos nosotros saber si un maestro es falso o un maestro es verdadero si ambos nos hablan con la misma Biblia? Escucho un hermano que nos dice a la ley y al testimonio. Es una respuesta clásica, una respuesta muy apropiada. Pero ¿cuántas personas con la ley y el testimonio no se han desviado del camino? ¿Qué es lo que necesitamos para permanecer sobre ese firme fundamento? Y como dijo Pablo a Timoteo, te escribo esto con la esperanza de ir pronto ¿a qué? A verte, porque Pablo sabía que al pasar el tiempo, ¿qué pasa con el firme fundamento? Muchas veces comienza a tener grietas, comienzan a aparecer debilidades, y cuando uno va en el tiempo, va perdiendo ese firme fundamento.
Pero Pablo le añade, y si tardo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Tanto es la iglesia la columna y baluarte de la verdad, como nosotros también debemos ser columna y baluarte de la verdad. Y Pablo le dice esto a Timoteo, tomando en cuenta el elemento del tiempo, porque es en el tiempo cuando nosotros perdemos ¿qué? Nuestro firme fundamento. Tantos años militando en los caminos del Señor, y en algún momento comenzamos a perder la fe en la verdad que nos fue revelada. Mensajes Selectos, tomo 1, página 235. Como pueblo, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la verdad que nos ha revelado Dios son nuestro único fundamento verdadero. Nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar esas verdades de su marco y poner en su lugar teorías espurias. Introducirá todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios engañosos. Pero el Señor hará surgir a hombres de percepción aguda que darán a esas verdades su debido lugar en el plan de Dios. Amén. ¿Cuáles verdades? Las verdades que Dios nos ha revelado, que son el fundamento de nuestra fe. ¿Qué va a hacer el enemigo? Se va a esforzar constantemente por sacar esas verdades ¿de dónde? De su marco. Y poner en su lugar teorías espurias. Y en la medida que se acercan los eventos finales, ¿qué vamos a ver? Cada vez más teorías y doctrinas muy interesantes que nos van a apelar mucho a nuestro interés espiritual, pero que finalmente nos van a distraer y desviar ¿de qué? De ese firme fundamento que el Señor nos ha dado. Hace poco tiempo estaba conversando con una persona a quien aprecio mucho, un hermano, un amigo, y dentro de la conversación él me dice, David, no hemos entendido el mensaje. Y yo me quedé preguntándome, ¿a qué se referirá el hermano? Y me vuelve y me repite, no hemos entendido el mensaje. Y entonces me di cuenta que me estaba diciendo era que yo no había entendido el mensaje. Entonces me quedé a la expectativa para escuchar por qué yo no había entendido el mensaje. Y él me dijo, estoy recién mudado al campo y no tengo baño y no pienso hacer baño. Cuando tengo mis necesidades, voy al monte. ¿Quién dijo que en la persecución vamos a cargar una taza sanitaria en el hombro? No hemos entendido el mensaje, me volvió a repetir. Y entonces entendí, claro, porque en mi casa sí hay un baño. Entonces yo no mando a mi esposa al monte. Dije, ahora entiendo por qué el hermano me dice que no he entendido el mensaje. Interesante. Bueno, él siguió explicándome por qué no había entendido el mensaje. Y me dijo, yo no tengo luz eléctrica en mi casa. Y ahí la gente no puede salir al campo si no tiene luz eléctrica. No hemos entendido el mensaje. Y me dijo, cocino encima de 3 piedras. Eso que cocinas de gas y que fogones de leña. No hemos entendido el mensaje.
¿Cuál es el mensaje en el cual ustedes creen? ¿Ese es el firme fundamento sobre el cual hemos colocado nuestra fe? Y estos mensajes apelan mucho a ciertas personas. Algunos de nosotros nos sentimos atraídos a este tipo de mensaje que nos lleva a una aparente piedad externa y a un aparente sacrificio. Sacrificio de cosas sin sacrificio de ¿qué? Del espíritu, sin sacrificio del egoísmo que existe en nuestro corazón. Pocos días después llega otro hermano a visitarme y como ustedes saben, en Venezuela estamos viviendo una situación difícil. Sabemos que muchos de ustedes oran por nosotros y se lo agradecemos y sabemos que el Señor contesta sus oraciones. Aquí en Colombia también hemos vivido momentos muy difíciles en el pasado, pero el Señor ha permitido que haya un tiempo de un poquito de calma, ¿verdad? En medio de toda la dificultad y aflicción que se vivió en algún momento. Y estábamos hablando, es un hermano que es empresario, y estábamos conversando de negocios, de ventas, de la situación económica, y él me dijo, la situación en este país nunca va a mejorar. Ay, a mí me dio una tristeza cuando el hermano dijo eso, menos mal que no es un profeta. Y entonces me dijo algo que todavía me hizo sentir peor. Y me dijo, y si mejora, Dios es un mentiroso. Y yo dije, ay, Señor mío, ahora sí es verdad que mejor me voy pensando en hacer maletas y me voy para Colombia. Porque si Dios es un mentiroso, si la situación mejora, entonces estamos en una situación bien complicada. Nosotros sabemos que este mundo hacia dónde va. Todos sabemos, ¿verdad? Pero ¿a quién no le gusta vivir en paz? ¿A quién no le gusta vivir sin tener que preocuparse qué va a comer al otro día en la mañana? ¿A quién no le gusta tener la tranquilidad de poder venir aquí a este congreso sin ninguna preocupación, regresar con paz y con gozo a su casa? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién de ustedes les gusta la persecución? ¿Quién ora para que Dios le mande persecución? ¿Qué dijo Jesús acerca de la persecución? ¿Qué dijo? Que oráramos para que nos persiguieran. ¿Qué dijo Jesús? Orad para que vuestra persecución no sea ¿qué? En sábado ni en tiempo de invierno, porque ¿qué pasa cuando la persecución es en tiempo de invierno? Es mucho más difícil. Y Jesús, sabiendo lo que viene, aún así nos dice, orad para qué? Para que no sea en esos momentos tan difíciles. Todos nosotros tenemos una verdad fundamental, pero muchos de nosotros tenemos esa verdad donde fuera del marco que el Señor ha establecido. Recientemente tuvimos un hermano, también nos visitó. Parece que cuando la situación en un país está más difícil, la gente busca más de la palabra de Dios, pero también entonces salen con cosas más extrañas. Y el hermano nos dijo, ustedes son unos borrachos. ¡Wow! Pero qué declaración tan fuerte. ¿Y por qué? Porque comen fruta con pan y eso se convierte en alcohol en su estómago. ¡Wow! Oye, tremendo. Pero la hermana White dice que debemos comer fruta con pan, así que la hermana White era una borracha también. ¿Cómo hacemos? No, es que la luz es progresiva, nos dijo el hermano. Y la hermana White no conocía en ese tiempo que eso era borrachera, pero yo ahora sí lo conozco. Hoy en día hay tantas maneras de pensar y a los que buscamos al Señor, todas estas cosas nos llaman la atención porque queremos poner nuestras vidas ¿en qué? En armonía con la voluntad de Dios. Pero tenemos que estar seguros que estamos construyendo ¿sobre qué? Sobre un firme fundamento. La hermana White estuvo en Europa y durante su tiempo en Europa ella escribió lo siguiente. Esto está en Bosquejos Históricos de las Misiones Extranjeras. Esto fue escrito en 1886. Bosquejos Históricos de las Misiones Extranjeras, página 211.
La hermana White relata su experiencia. El sábado, así como cada tarde durante esa semana, nos entregamos a las reuniones con la iglesia en Cristianía. Cuando las misiones y el campo misionero en este país nuevo fue abierto delante de mí, se me mostraron algunas cosas en cada rama de la obra. Necesitaban un molde diferente. Había la necesidad de exaltar la norma de la verdad en esta iglesia, antes que una influencia correcta y salvífica pudiese salir para otros lugares. Había un precioso talento en la iglesia de Cristianía, pero Dios no podía usar a estos hermanos hasta que se convirtiesen. No se podía hacer la obra hasta que estos hermanos tuviesen una experiencia de conversión. ¿Qué había en la iglesia? Precioso talento. ¿Qué había en la iglesia? Precioso talento. Personas talentosas, pero Dios no los podía usar hasta que fuesen convertidos. Habían algunos que tenían capacidades para ayudar a la iglesia, pero primero necesitaban poner sus propios corazones en orden. Algunos habían traído pruebas falsas y habían hecho de sus ideas y nociones un criterio, magnificando asuntos de poca importancia y convirtiéndolos en pruebas de discipulado, colocando pesadas cargas sobre los demás. Así un espíritu de crítica y disensión había sido introducido y había hecho gran daño a la iglesia. Se le dio la impresión a los no adventistas que los adventistas eran un grupo de fanáticos y extremistas y que su fe peculiar los hacía descorteses, groseros y nada cristianos en su carácter. Así el curso de unos pocos extremistas impidió que la influencia de la verdad llegase a la mayoría del pueblo. Ustedes se preguntarán, y bueno, ¿cuáles fueron esos puntos que ellos convirtieron en pruebas? Y la hermana White lo dice. Algunos hacían del asunto del vestido lo de mayor importancia, criticando el vestido de los demás y estando preparados para condenar a todo aquel que no hacía exactamente como ellos decían. Otros condenaban las fotografías, diciendo que eran prohibidas por el segundo mandamiento y que que toda cosa parecida a esto debía ser destruida. Estos hombres de una sola idea, lo único que pueden hacer es presionar aquella cosa que se presenta en su mente. Hace años nos encontramos con este mismo espíritu y esta misma obra. Hombres de una sola ¿qué? Idea. Cuando se fija la atención en un punto y se saca de ¿dónde? Del marco de la verdad, y hacemos de eso el evangelio, el centro de lo que nosotros creemos es la salvación. ¿Cómo permanecer en el firme fundamento? La mayoría de las personas que enfocan una sola área y la convierten en una prueba de discipulado, generalmente están escondiendo situaciones lamentables en su vida personal detrás de estas situaciones. El Señor nos ha dado un mensaje completo, no donde mis ideas o tus ideas son las que van a dictaminar cuál es el camino, sino que es la palabra del Señor en su totalidad la que nos va a decir cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Y vamos a mirar algunas de las situaciones
que hoy en día están afectando al pueblo de Dios y que Satanás está usando para distraernos y destruirnos del firme fundamento de nuestra fe. Hombres y mujeres de una sola idea. Hace unos años, recuerdo, estábamos en Bucaramanga en un congreso, eso fue en el año 96, si no me equivoco, y un grupo de hermanos se me acercó, nunca los había visto antes, y ellos me dijeron: nosotros queremos ser parte de ustedes, nos gusta lo que ustedes predican, estamos de acuerdo con lo que ustedes hacen, pero quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes tienen pinturas o cuadros en sus libros? Porque en el deseado de todas las gentes hay un cuadro de Jesús. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Entonces yo les contesté: sí, nosotros no tenemos ningún problema con los cuadros de Jesús. La hermana White dice que ella vio un cuadro y dijo que era el que más se parecía al Jesús que ella había visto. Entonces me dijeron: entonces no podemos ser parte de ustedes, y se fueron. ¿Cuántas personas no hay con tantas ideas que apelan a nuestra espiritualidad, pero cuál va a ser el resultado final de aquello? Tenemos el tema del Espíritu Santo, fundamental. Por un lado, algunos han llegado a la conclusión que no existe el Dios triuno, que eso es un invento de los católicos. Y no vamos a ahondar en ese tema porque bastante se ha predicado sobre eso. Y cualquier persona que a estas alturas esté dudando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, esto lo está haciendo porque quiere, porque bastantes evidencias tenemos acerca de lo que el Señor nos quiere decir sobre eso. La semana pasada nada más me llegó un mensaje diciendo que la Biblia había sido adulterada y que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era un invento de la Iglesia Católica. Yo creo que algunos de ustedes también lo vieron, los que están conectados al Internet. ¿Cuál es el propósito de todas estas personas de una sola idea, como dice la hermana White? Minar nuestra confianza y nuestra fe ¿en qué? En la palabra de Dios y en la luz menor. Y el hermano mostraba cómo en los antiguos manuscritos no aparece Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Qué interesante que él viene a descubrir que la Biblia ha sido adulterada y la hermana White nunca se dio cuenta de eso. Interesante, dice la Biblia que en los últimos días habrán ¿qué? Falsos profetas y falsos maestros. Ninguna persona que le diga a ustedes que la Biblia ha sido adulterada por los jesuitas es digna de confianza. Y si la persona viene y les dice que el espíritu de profecía ha sido adulterado, tampoco es digno de confianza. Persona que llegue diciéndoles a ustedes: hermano, en la traducción se perdieron cosas. Esa persona está insinuando que el Espíritu Santo no guió ¿qué? La traducción y la redacción de estos libros. Hace poco recibí también un artículo donde el hermano decía que el espíritu de profecía en español había sido adulterado. Hablando sobre lo que significa el espiritismo, cuando la hermana White habla del espiritismo. Y él usaba unos argumentos muy interesantes, quizás el hermano lo hace con mucha sinceridad, pero ¿cuál es la finalidad? Que se pierda la fe ¿en qué? En lo que el Señor ha revelado. Esa es la finalidad. Así que por un lado tenemos aquellos que dicen que el Dios triuno no existe, que la Trinidad es un concepto católico. Y es interesante, si ustedes estudian en el catecismo católico lo que enseñan sobre el Espíritu Santo,
La Iglesia Católica enseña que el Espíritu Santo es la emanación del Padre y del Hijo. La Iglesia Católica no cree en la Trinidad. Y todos esos hermanos que andan diciendo que el que cree en la Trinidad es católico, están afirmando lo que la Iglesia Católica siempre ha dicho, que el Espíritu Santo es la emanación del Padre y del Hijo, no una persona como nos lo enseña a nosotros y hemos aprendido en ese firme fundamento de la fe adventista del séptimo día. Hoy en día está en boga otro extremo con el Espíritu Santo. Esta vez no se niega al Espíritu Santo, sino que se le da al Espíritu Santo un rol el cual Dios no le ha dado. Y ese rol es de convertirnos en autómatas, que ya no podemos tomar decisiones, sino que es el Espíritu Santo el que tiene que hacer todo por nosotros. Entonces, llego a la casa del hermano y le digo, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Y él me dice, espérese un momento, hermano, voy a orar para que el Espíritu Santo me diga en qué usted me puede ayudar. Entonces hace una oración y abre la Biblia y entonces le salió un versículo, a mí me salió aquí Salmo 104:5. Fundaste la tierra sobre su base, jamás será removida. Hermano, el Espíritu Santo está hablando de tierra, hay que trabajar en la huerta. Ustedes se ríen, hermanos, pero eso está ocurriendo. Hay gente que está basando su experiencia espiritual en esos experimentos. ¿Qué dice la sierva de Dios en Mensajes Selectos, donde habla de métodos para conocer la voluntad de Dios? Ella dice que eso de abrir la Biblia y poner el dedo, que tirar una moneda, que echar suertes. ¿Qué dice ella? Que Satanás usa eso ¿para qué? Para desviarnos y comenzamos a guiarnos. ¿Es por qué? Por nuestras propias impresiones. Un hermano venía de viaje y llegó a una casa y pasó un ratico y no le habían dicho dónde iba a descansar y venía muy cansado. Entonces le dice a la hermana de la casa, hermana, ¿será que usted me puede mostrar dónde puedo dormir? Y ella le dice, un momentico, hermano, déjeme que voy a orar para que el Espíritu Santo me diga dónde usted va a dormir. Así que se fue, entró al cuarto, se arrodilló, oró y cuando salió le dijo, ya el Señor me mostró, hermano, usted va a dormir allá en esa camita. Son cosas que suenan muy bonitas, apelan, ¿verdad?, a nuestro corazón. Pero ¿guía el Señor a su pueblo de esa manera? ¿Nos convierte el Señor a nosotros en autómatas sin libre albedrío? El Señor nos ha dado principios para guiarnos, pero ¿quién tiene que tomar la decisión? Hay áreas donde el Señor es específico y nos dice cuál es nuestro deber, ¿verdad que sí? Pero hay otras áreas donde ¿qué? Donde Él nos da principios. ¿Qué van a desayunar ustedes mañana? ¿Necesitan orar para que el Señor les muestre qué deben desayunar? Ya el Señor lo reveló en el régimen alimenticio. ¿Qué nos dice? Que debemos tener una dieta ¿cómo? Balanceada, de acuerdo al clima, según nuestra economía. En fin, da todos los principios para que nosotros entonces podamos decidir sabia y prudentemente qué alimento vamos a ingerir. ¿Cuántas cosas? Ya se las voy a mostrar. ¿Cuántas cosas, verdad, tenemos nosotros que se parecen tanto al auténtico, pero finalmente nos van a distraer de qué? De ese marco del Evangelio que tiene el Señor. Siempre que el Señor transmite su mensaje, lo hace en un marco de equilibrio, donde toda la verdad está integrada. Cuando un predicador a través del tiempo solo enfoca un tema y solo ese tema, generalmente ¿a qué lo lleva eso? A perder de vista la belleza de todo el Evangelio. Muy bien, Mensajes Selectos, tomo 2, página 87.
Experiencias como estas llegaron a ser muy frecuentes. Varios miembros de una misma familia eran afectados por esta clase de engaño. Daban mensajes a diferentes miembros de la iglesia y decían a una pobre alma temblorosa: eres orgulloso. Decían a otro: eres incrédulo y te perderás. En estos casos el Señor me instruyó para que pronunciara palabras de consuelo y ánimo. Yo recuerdo una vez hace algunos años, yo tenía 12 años, y recuerdo que estábamos orando y un hermano muy ferviente comenzó a orar, y recuerdo mucho su oración, nunca lo olvido. Y el hermano dijo, entre tantas cosas que dijo: Señor, y ayuda a la doctora Nelcy para que venza el orgullo. Yo no sé si mi mamá se acuerda de esa oración del hermano. Y yo me quedé pensando, yo era un niño y dije, bueno, ¿y este hermano por qué tiene que hacer ese tipo de cosas? Si él ve que mi mamá es orgullosa, ¿por qué no va y le dice? ¿Por qué lo tiene que hacer en una oración en público, delante de todo mundo? ¿No? Y cuando estaba leyendo esta cita me acordé de ese hermanito, ¿no? Y esa oración. En estos casos el Señor me instruyó para que pronunciara palabras de consuelo y ánimo. Di mi testimonio a los que eran engañados, independientemente si lo aceptaban o rechazaban. Sus visiones constituían la obra de Satanás. Las cosas reveladas con frecuencia eran asuntos vulgares y comunes, tales como: ¿quién prepararía el desayuno a la mañana siguiente? ¿Quién prepararía el almuerzo? ¿Quién lavaría los platos? Mezcladas con estas cosas intrascendentes, había verdades sagradas que habían encontrado en la Biblia y en los testimonios. La mano de Satanás estaba en todo esto a fin de inspirar repugnancia en la gente y de hacer que se rechazase todo lo que se relacionara con las visiones. Así rechazarían lo falso juntamente con lo verdadero, y aun los que estuvieran atrapados en el engaño, cuando se cansaran de ello, estarían inclinados a dudar de todas las visiones. Así que cuando yo digo que el Espíritu Santo es una fuerza y que no existe la deidad, ¿qué tengo que hacer? Primero que todo, tengo que dejar de creer en el espíritu de profecía, porque aquí está demasiado claro. Después que dejo de creer en el espíritu de profecía, ¿qué tengo que hacer? Dejar de creer en las epístolas de Pablo. Y de hecho hay hermanos adventistas que hoy en día no creen en las epístolas de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo habla claramente ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y finalmente terminamos desechando toda la Biblia. Los que le dan al Espíritu Santo un papel que no le corresponde, que es eliminar mi capacidad de decidir, ¿qué ocurre? Dice, aún los que estuvieran atrapados en el engaño, cuando se cansaran de ello, estarían inclinados ¿a qué? A dudar de todas las visiones. ¿A qué se refería la sierva de Dios? A todas las visiones. Toda esta falsa piedad, el propósito de Satanás en ella es que hacer que nosotros perdamos el marco del firme fundamento. A Satanás no le importa si yo me pierdo en el mundo o si me pierdo religioso. Él lo que quiere es que yo me desvíe de ese firme fundamento que ese es el que me va a asegurar estar donde el Señor necesita y quiere que yo esté. Otro punto que hoy en día ha tomado mucha relevancia y cada día se hace más presente: colocar fechas. ¿Cómo nos encanta una fecha? Los cumpleaños son muy importantes para nosotros, ¿verdad? Y hay gente que está en contra de celebrar los cumpleaños. Personas de una sola
un solo tema. ¿Han escuchado personas que critican cuando alguien celebra un cumpleaños? ¿Han leído lo que la sierva de Dios dice sobre los cumpleaños? ¿Qué dice ella? Que es una oportunidad ¿para qué? Para darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por la vida, ¿verdad? Muy bien. Colocación de fechas. Nosotros muchas veces encontramos excusas para colocar algunas fechas. Por lo menos la Biblia nos dice que de la venida del Hijo del Hombre nadie sabe qué, ni el día ni la hora. Pero Jesús se le olvidó decir la década. Así que podemos precisar la década. Pero Dios no nos ha dejado, ¿cómo? En ignorancia. No nos ha dejado en ignorancia. Dice la sierva del Señor: Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. ¿Qué no nos ha revelado el Señor? ¿Cuándo terminará el mensaje? Ni cuándo el tiempo de gracia llegará a su fin. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. ¿Entienden lo que esto significa? ¿Qué dice la sierva de Dios? No procuremos saber lo que se ha mantenido en secreto en los concilios del Todopoderoso. Nuestro deber es velar, trabajar y esperar. Nuestro deber no es buscar ni colocar fechas. ¿Cuál es nuestro deber? Velar, trabajar y esperar. Trabajar cada momento por las almas que están prontas para perecer. Hemos de mantenernos caminando continuamente en las pisadas de Jesús, trabajando de acuerdo con sus planes, dispensando sus dones como buenos mayordomos de la múltiple gracia de Dios. Satanás estará listo para dar a cualquiera que no aprende diariamente de Jesús un mensaje especial de su propia creación a fin de anular la maravillosa verdad para este tiempo. ¿Qué está listo para hacer Satanás? Dar a cualquiera que no aprende diariamente de Jesús un mensaje especial de su propia creación. Y mi querido hermano que me visitó hace poco, su mensaje especial era que en el tiempo de persecución nadie va a andar con una taza sanitaria en el hombro, así que hay que acabar con los baños. Y me dijo, no hemos comprendido el mensaje. Yo no sé si ustedes han encontrado personas así en su experiencia, ¿no? Con sus temas y hacen de esos temas puntos de discipulado. Seguimos leyendo. Me han llegado cartas, Mensajes Selectos, tomo 1, página 224. Me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. Y contesto que solo tengo este mensaje que dar. Que ahora es el tiempo de trabajar mientras dure el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. Ahora, precisamente ahora, es el tiempo cuando debemos estar velando, trabajando y esperando. La palabra del Señor revela que el fin de todas las cosas está cerca y su testimonio es clarísimo en esto. Si esto era clarísimo en 1894, ¿estará más claro hoy en día? Por supuesto que sí. Es necesario que cada persona tenga la verdad arraigada en el corazón, de modo que controle la vida y santifique el carácter. El Espíritu del Señor está obrando para llevar la verdad de la palabra inspirada y grabarla en el alma, de modo que los profesos seguidores de Cristo tengan un gozo santo y sagrado que puedan impartir a otros. Ahora es el tiempo oportuno para que trabajemos nosotros precisamente ahora mientras dura el día. Pero nadie, ¿quiénes?
¿Es esto exclusivo? ¿Abarcante? Nadie ha recibido la orden de escudriñar las Escrituras a fin de asegurar, si es posible, cuándo terminará el tiempo de gracia. Así que si usted está escudriñando la Escritura para encontrar y determinar el fin del tiempo de gracia, ¿qué nos dice la sierva de Dios? Nadie ha recibido esa orden. Dios no ha concedido tal mensaje a ningún labio mortal. ¿A cuántos labios mortales? A ningún labio mortal. Él no quiere que ninguna lengua mortal declare aquello que ha ocultado en sus concilios secretos. Así que si yo comienzo a decirles a ustedes que tengo una fecha, ¿qué quiere decir, queridos hermanos? ¿Qué estoy haciendo? Estoy fuera del marco de ¿qué? Del firme fundamento. Estoy fuera del marco del firme fundamento. Tengo un amigo que come muy a menudo en el restaurante y él tiene varias de estas ideas que he compartido con ustedes y él me invita, hermano David, ¿cuándo vamos a estudiar? Y nunca le he dicho que sí. Nunca le he dicho que sí. ¿Por qué? ¿Por qué voy a gastar tiempo estudiando algo que yo sé que está fuera del marco de qué? Del firme fundamento. Yo sé que a estas alturas no lo voy a convencer a él de su error. ¿Y él me va a convencer a mí? Espero por la gracia de Dios que no. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar? Nuestro tiempo de estudio va a ser una perdedera de tiempo. Él tratando de convencerme de una mentira y yo perdiendo mi tiempo tratando de demostrarle que él está en el error. ¿Por qué no uso ese tiempo más bien alcanzando a una persona que no conoce al Señor? Y muchas veces por nosotros querer sacar a alguien del error, ¿qué termina pasando? Termino enredado en el error si no estoy sobre el fundamento que firme de nuestra fe. Él no quiere que ninguna lengua mortal declare aquello que ha ocultado en sus concilios secretos. No tengo ningún tiempo específico del cual hablar cuando se efectuará la efusión del Espíritu Santo. Fíjense ustedes, la hermana Juan nos habla de ¿qué? Del fin de tiempo de gracia. ¿Y qué dijo ella? No hay fecha. ¿Y tampoco de qué? De la lluvia tardía. No hay fecha. ¿Han leído donde la hermana White dice que no podemos colocar fechas para la segunda venida de Cristo? ¿Han leído donde la hermana White dice que después de 1844 ya no habrá más tiempo de fecha profética? ¿Lo han leído? Muy bien. Entonces, ¿a cuántas cosas les podemos poner fecha? ¿A cuántas cosas? A ninguna. No tengo ningún tiempo específico del cual hablar cuando se efectuará la efusión del Espíritu Santo y cuando descenderá del cielo el ángel poderoso y se unirá con el tercer ángel en la terminación de la obra en este mundo. Mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial, con nuestras lámparas despabiladas y encendidas. Cristo nos ha dicho que velemos porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Velad y orad es la consigna que nos es dada por nuestro Redentor. Día tras día hemos de buscar la inspiración del Espíritu de Dios para que Él pueda efectuar la obra que le incumbe en el alma y en el carácter. ¡Oh! ¿Cuánto tiempo ha sido malgastado prestando atención a cosas baladíes? Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados cuando vengan los tiempos de refrigerio de la presencia
del Señor. ¿Es claro el mensaje del Señor para que nos mantengamos en ese firme fundamento? Muy, muy claro. Y terminamos con esta cita. La mención de una fecha precisa para el juicio en la proclamación del primer mensaje fue ordenada por Dios. La computación de los periodos proféticos en que se basa ese mensaje, que colocan el término de los 2300 días en el otoño de 1844, puede subsistir sin inconveniente. Los repetidos esfuerzos hechos con el objeto de encontrar nuevas fechas para el principio y fin de los periodos proféticos y los argumentos para sostener este modo de ver no solo alejan de la verdad presente, sino que desacreditan todos los esfuerzos para explicar las profecías. ¿Qué hacen los repetidos esfuerzos para encontrar nuevas fechas? Nos alejan ¿de qué? De la verdad presente. Cuanto más a menudo se fije fecha para el segundo advenimiento, y cuanto mayor sea la difusión recibida por una enseñanza tal, tanto mejor responde a los propósitos ¿de quién? De Satanás. A los propósitos de Satanás. ¿Cuántos de ustedes recuerdan hace unos pocos años que muchos de nuestros hermanos adventistas, bueno, algunos, comenzaron a decir que Jesús iba a venir y que ya tenían la fecha, que iba a ser en octubre, no recuerdo el año? ¿El 20 de octubre de qué año? 2011. ¿Ustedes recuerdan? Yo conozco hermanos que toda su vida militaron en el mensaje y terminaron enredados en eso. Una hermana que conozco que tiene un negocio muy próspero, una ferretería, estaba metida en eso. Entonces un amigo mío que es muy chistoso fue y le dijo: hermana, como Cristo viene el 20 de octubre, yo vengo aquí para que me escriture su ferretería. Y la hermana lo miró así raro. Y él le dijo: ¿usted no cree que Jesús viene el 20 de octubre? Claro que sí. Ah, bueno, escritúreme la ferretería. Porque como yo no creo, pues me va a quedar aquí, yo me quemo con la ferretería. Pues la hermanita no se lo quiso escriturar. Pues así sería su fe en la fecha que estaba colocando, ¿no? Y ¿qué pasó cuando Jesús no vino el 20 de octubre? ¿Qué dijeron? Ah, no, va a ser en no sé qué otra fecha. ¿Y qué pasó cuando no fue en esa fecha? ¿Qué dijeron ellos? Ah, no, que Jesús vino espiritualmente, que Jesús vino yo no sé cómo, que bueno, siempre hay una excusa. Cuanto mayor sea la difusión recibida por una enseñanza tal, tanto mejor responde ¿a qué? A los propósitos de Satanás. No es un chiste, hermanos, no es una gracia, no es una cosa linda que un hermano ande o varios hermanos colocando fechas. Eso es ¿qué? Propósito ¿de quién? De Satanás. Y cuando usted acepta materiales de ese tipo y comienza a transmitir y compartir eso, ¿qué estamos haciendo? Colaborando con los propósitos ¿de quién? De Satanás. Una vez transcurrida la fecha, él cubre de ridículo y de desprecio a quienes la anunciaron y echa oprobio contra el gran movimiento adventista de 1843 y 1844. ¿Y qué dice la gente? Claro, es que allá se inventaron el cuentico del santuario porque como Jesús no vino, entonces tuvieron que inventar eso. O no lo han dicho muchas veces. Y cada vez que volvemos a colocar fechas, ¿qué hacemos? Oprobio contra el movimiento adventista. Los que persisten en este error llegarán al fin a fijar una fecha demasiado remota para la venida de Cristo. Ello los arrullará en una falsa seguridad y muchos solo se desengañarán cuando sea tarde. Muchos solo se desengañarán cuando sea tarde. El Señor nos quiere guardar de todo esto. ¿Para qué?
para que podamos estar sobre el firme fundamento. La sierva de Dios dijo sobre la obra en Battle Creek: sin embargo, en lo que concierne a la obra aquí en Battle Creek, no ha habido fanatismo. Hemos sentido la necesidad de protegerla por todos lados con sumo cuidado, porque si el enemigo puede empujar a la gente hacia los extremos, queda bien complacido. Y nosotros muchas veces cuando vemos a alguien en un extremo, no le decimos nada porque ¿qué pensamos? No, es que está muy consagrado. Entonces no le puedo decir nada porque entonces de pronto lo desanimo. Pero la consagración no necesita de extremos. La consagración que necesita, hacer la voluntad de Dios, lo que Él nos ha revelado. De esa manera puede hacer más daño que si no hubiese habido un despertar religioso. Sabemos que jamás se ha hecho un esfuerzo religioso en el cual Satanás no haya hecho los mayores intentos de entremeterse. Y en estos últimos días lo hará como nunca antes. ¿Cuál es mi deber cuando mi hermano llega y me dice, no hemos comprendido el mensaje porque todavía tenemos baños en la casa? ¿Quedarme callado? ¿Decir, felicitarlo? ¿Cuál es mi deber? Según lo que hemos leído aquí, ¿cuál es mi deber? Hermano, usted está en una posición equivocada. Usted está errado. Y demostrarle con el espíritu de profecía y la palabra de Dios que la posición que le está sosteniendo no es fruto de ¿qué? De su visión personal. Él se da cuenta de que su tiempo es corto y obrará con todo el engaño de la injusticia para mezclar errores y opiniones incorrectas dentro de la obra de Dios y forzar a los hombres a asumir posiciones falsas. ¿De qué se da cuenta Satanás? Que su tiempo es corto y obrará con todo el engaño de la injusticia para mezclar errores y opiniones incorrectas dentro de la obra de Dios y forzar a los hombres a asumir posiciones falsas. ¿Cómo podemos nosotros protegernos y mantenernos en esa plataforma del firme fundamento de nuestra fe? Hermanos, cuando ustedes escuchan a alguien que trae una teoría nueva, algo sorprendente, algo espectacular, algo que cautiva nuestra atención, ¿cuál es nuestro primer deber? Como dijo nuestro hermano al principio, a la ley y al testimonio. La ley y el testimonio. Si me están hablando acerca de las fechas, ¿qué necesito hacer? Hermano, busque todo lo que la sierva de Dios dice sobre la fijación de fechas. Y ahí tenemos que amplio y suficiente material para protegernos de cualquier engaño. Nuestra única seguridad está en la palabra del Señor. Si el Señor no nos hubiese dado el espíritu de profecía, ¿qué sería de nosotros en este tiempo? ¿Qué sería de nosotros? Estaríamos llevados por todo tipo de viento de doctrina. Por eso el gran esfuerzo de Satanás es hacer de ninguna validez el espíritu de profecía. Porque él sabe que con nuestro corazón egoísta y con nuestra mente debilitada por el pecado, con la Biblia sola, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas religiones hay hoy en día? ¿Cuántas tendencias hay? Y todas están basadas ¿en qué? Por eso el Señor nos prometió, he aquí los que guardan los mandamientos de Jesús y tienen ¿qué? ¿Tienen qué? El testimonio de Jesús. Y después dice, y el testimonio de Jesús es ¿qué? El espíritu de profecía. ¿Por qué la iglesia remanente iba a necesitar un profeta y iba a necesitar el espíritu de profecía? ¿Por qué? Porque los engaños de Satanás van a ser de tal magnitud que Dios sabía que con la Biblia sola y con nuestra mente tan cauterizada por el pecado, iba a ser muy difícil.
¿Es posible encontrar todo lo que la hermana White dice en el espíritu de profecía en la Biblia? Claro que sí. Una mente que discierne, una mente clara, una mente que esté buscando la verdad sin ningún tipo de subjetivismo, aquí va a encontrar todo. ¿Está el mensaje de la Reforma Pro Salud en la Biblia? Claro que sí. ¿Está el mensaje de educación en la Biblia? Claro que sí. ¿Está la salida del campo al campo en la Biblia? Claro que sí está. ¿Y por qué los hermanos de otras denominaciones que no tienen el espíritu de profecía no han descubierto esos mensajes? ¿Y por qué nosotros que sí lo tenemos tampoco lo hemos descubierto? Y cada vez que llega una teoría nueva, emocionante, fascinante, ¿qué hacemos? Somos tan fácilmente desviados porque no hemos colocado nuestra fe sobre el firme fundamento. ¿Cuál es el firme fundamento? La palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en esta noche y que podamos aprender a colocar nuestra fe ¿sobre qué? Sobre el firme fundamento. Cualquier inquietud que nosotros tengamos, ¿a dónde debemos ir? A la palabra, a la escritura y a la luz menor. Y eso nos va a permitir, como le dijo Pablo a Timoteo, ser ¿qué? Columnas y baluartes de la verdad. Que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros. Quiero invitar a todos aquellos de ustedes que quieren permanecer en esa plataforma, firmes, para que cualquier engaño del enemigo no nos desvíe, que me acompañen de rodillas para orar. Jesús dijo que en los últimos tiempos, ¿qué iba a hacer Satanás? Satanás se va a disfrazar ¿de quién? De ángel de luz. Satanás va a personificar la segunda venida. ¿Cómo voy a poder yo saber que ese Jesús que viene allí no es el verdadero Jesús? ¿Cómo lo voy a poder saber? No, porque la Biblia dice que todo ojo lo verá. Pero la Biblia también dice que nadie sabe la fecha ni la hora. ¿Creo yo lo que verdaderamente dice la palabra de Dios? Que el Señor nos ayude ¿para qué? Para que nuestra confianza esté solamente en lo que Él ha revelado. Vamos a orar. Amado y querido Padre, en esta noche te damos las gracias porque nos has dado suficiente y amplia luz en tu palabra. Señor, ayúdanos a ser obedientes. Y tú nos has dicho que no debemos dudar de lo que tú nos has dicho. Que debemos colocar nuestra confianza en lo que tú nos has revelado y que aquello que no has revelado debemos aceptarlo por la fe. Guarda, Señor, a nuestras familias, a cada hermano aquí presente, a cada hermana aquí, a cada joven, para que podamos aferrarnos al firme fundamento de nuestra fe, que es tu palabra revelada, y que podamos, Señor, obedecer y poner en práctica todo aquello que tú nos has revelado. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestra falta de fe, y ayúdanos, Padre, para que todo aquello que es sensacionalista, todo aquello que cautiva nuestra atención, podamos dejarlo en un segundo plano y enfocarnos en mirar y en obtener y en recibir en nosotros la justicia de tu Hijo Jesús. Te lo agradecemos en su nombre. Amén.